Bueno, nuevamente estamos con ustedes. Esperamos que esta plática les sea de utilidad para el desarrollo de su tesis, de su documento para titulación. Ya en alguna otra ocasión habíamos tenido contacto a través de este medio y espero que este sea una herramienta facilitadora del proceso que están siguiendo para obtener su tesis primero y su título enseguida de esto. Para esto les vamos a hablar de un método de planeación, seguimiento y evaluación de proyectos, considerando que lo que ustedes tienen en mente ahorita es un proyecto, el de titularse, y vamos a ver una forma sencilla, recomendable, que se ha sugerido en los últimos tiempos y se llama metodología del marco lógico. Como antecedente les diría, existen métodos de planeación como son la planeación por objetivos, el sistema PERT, programación matemática, planeación estratégica, entre otros. Y finalmente diríamos existe otro que es el más novedoso, digámosles entre comillas, que se llama metodología del marco lógico. El marco lógico nació como una observación después de la Segunda Guerra Mundial en la economía alemana, donde decían, bueno, a diario abren negocios, a diario cierran otros, ¿y por qué solo una pequeña minoría logran permanecer en el mercado? Eso, si observamos aquí en México, es muy común en cualquier ciudad que nos toque vivir o estar un cierto tiempo. Es fácil ver esto, negocios que cierran, negocios que abren y muy poquititos permanecen por mucho tiempo. En esa ocasión el gobierno alemán le pidió a especialistas que vieran qué estaba pasando y lo que reportaron es que había en general en estos negocios más de un objetivo, es decir, multiplicidad de objetivos, y eso hacía perder la atención en el objetivo más importante en el cual puede resumir a todos los demás objetivos, digamos, menores. Después, para conseguir esto, pues se requiere definir varios medios con que hacerlo y actividades que realizar. Entonces también se encontraron que no había responsables del método de planeación, no había responsables de las actividades. Al final, cuando tronaba el negocio, se echaban la culpa uno a otro, porque no tenían bien definidas sus actividades. Uno decía, eso no me corresponde a mí, le corresponde a otra persona, y eso era, el otro decía lo mismo. Y también decía que faltaba una base para ir comparando los resultados obtenidos, lo planificado, con respecto a lo que se pretende obtener, es decir, darle seguimiento. Después de que se dieron cuenta de estos problemas en todo proceso de evaluación, antes programación, hicieron la principal recomendación, que consiste en la siguiente plana que dice, planee primero. Esto es una broma porque aquí dice planee, no ocupo la E acá, y la pusieron después, ¿no? Entonces planee primero, aquí no planearon. Y esto es muy común, no planear, y se cometen este tipo de errores. Es muy común que vean en los negocios pequeños algunos letreros que invitan a los clientes con pancartas o cartulinas en donde cometen este tipo de errores, y lo primero que dicen es, si así está de planeado el negocio, pues ese negocio va a quebrar pronto, ¿no? Pero ahora, para evaluar, dicen, necesitamos evaluadores de proyectos, necesitamos administradores,
necesitamos gerentes que tengan esa profesión, es decir, profesionales en la gerencia, ingenieros, economistas, expertos en la actividad que se va a planear, y todo eso es muy complejo, se requeriría mucha gente o mucho dinero para contratarlos. La alternativa sería planear con matriz de marco lógico, que es el método que vamos a ver de manera breve. ¿Qué consiste la matriz de marco lógico? Esta está hecha para que cualquier persona, cualquiera, sin tener ninguna de las capacidades profesionales que mencioné anteriormente, pueda hacer la planeación de su negocio, de su proyecto, en este caso de su tesis, ¿no? Y para eso el marco lógico es un método simplificado para presentar cualquier iniciativa de inversión en general, llámese inversión al gasto en tiempo también, no solo en recursos materiales o financieros. Permite fortalecer el diseño de operación, resume los principales resultados esperados, eso es importante, definir con prioridad y a priori los resultados que se esperan obtener de este proyecto. También nos permite facilitar el monitoreo, es decir, vigilar cómo va evolucionando este proceso, y proporciona a los tomadores de decisiones mejor información y con mayor relevancia. Entremos al tema. Las ventajas del método son las de evitar los 3 problemas frecuentes que mencioné hace un rato. Evitar la multiplicidad de objetivos para no distraer la atención en varios que pudieran ser objetivos importantes, cuando en todo proyecto hay uno solo. Si por alguna razón no logran poner un solo objetivo, sino 2, entonces serían 2 marcos lógicos, uno para cada objetivo. La no definición de responsabilidades ni métodos de seguimiento y control, eso debe evitarse. Ya haciendo la lista de actividades y bienes materiales que deben contarse para ir a realizar el plan, debe asignarse responsabilidad a cada persona que va a participar para tener a quién pedirle cuentas, o más bien antes de eso estar viendo si se retrasó en algo y ver en qué se le ayuda o cómo se resuelve el problema para obtener lo que se pretendía al principio, pero de forma oportuna y bien hecha. Y siempre es conveniente tener una base, es decir, de dónde inicio mi actividad, para ir midiendo lo obtenido con lo planificado. Para esto hay una serie de recomendaciones. Todo proyecto debería realizarse en grupo, no una sola persona. Aun cuando estamos haciendo ahorita una tesis individual, se recomienda que se platique con gente que tenga algo que ver con el desarrollo de la tesis, con información a fondo sobre el proyecto. Cuando digo con gente que sepa algo de tesis, pues es gente que tiene experiencia en este tipo de actividades y que permita conducirse hacia el fin o hacia el objetivo primario con mayor facilidad. Y de preferencia participación de operadores del programa o del proyecto, es decir, quiénes van a estar involucrados o quiénes están involucrados en caso de tratarse de un proyecto que ya existe en desarrollo. Pues deberían participar los que están más directamente relacionados con las operaciones que se están llevando a cabo. Es importante generar un lenguaje común. Supongan que están haciendo una tesis me voy a salir del caso que es evaluación de proyectos el nuestro, pero digamos que en fitotecnia, en el laboratorio, cuando alguien dice en el laboratorio, prepárate un caldo,
y eso lo entienden todos, que es un medio de cultivo, ¿no? Pero prepárate un caldo es una expresión que lleva a diferentes interpretaciones. Entonces, para estar hablando de un tema, siempre hay términos que deben ser primero de uso común, de conocimiento de todos los participantes. Identificar el objetivo más importante que agrupa a todos los demás que pudiéramos llamar objetivos secundarios. Y a este se le llama propósito. ¿Cuál es el propósito de mi proyecto? Ustedes podrían poner obtener mi título o bien elaborar la tesis. Sería un proyecto más pequeño, más a corto plazo que obtener el título. Pueden poner el que quieran, pero de todos modos van a tener que hacer los dos, ¿no? Pero ya verán si lo hacen en dos proyectos o en uno solo. Definir los productos a obtener, eso quiere decir, quiero obtener mi tesis, o bien, quiero obtener mi título. Ahí deben definir qué es su fin, cuál es su propósito único. Con esto de fin, es un objetivo más general. Después de definir los productos a obtener, ¿con qué productos? Vamos a decir, productos tangibles, con qué actividades, con qué bienes o servicios necesito para cumplir ese propósito. Y esto, ya me adelanté un poco, requiere de que ya definidos estos productos, cada uno de ellos deberíamos tener una lista de actividades a realizar para obtener todos esos productos intermedios para llegar al propósito. Después de definir las actividades necesarias, definir responsabilidades. ¿Quién se va a hacer cargo de cada una de esas actividades o grupos de actividades? ¿O quién se va a hacer cargo de cada uno de los productos necesarios para obtener el propósito? Y también seguir adelantando en cómo se va a dar seguimiento a ese proceso. En pocas palabras eso es. Pero de otra forma, más simplificada, les diría, la matriz de marco lógico también se le conoce, o también como matriz de indicadores, es un esquema que tiene 16 lugares. Son 4 columnas y 4 filas. La primera columna se le llama objetivos y tiene 4 objetivos: un fin, un propósito, componentes y actividades. Para esto les diría que su propósito sería el punto de partida. Aquí pudieran decir yo, mi propósito es la obtención de mi documento de tesis. Y ya le preguntaría, ¿y para qué quiere la tesis? Acá se va a un fin, para contribuir a la obtención de mi título. Es nada más contribución, no resuelve el problema total de su fin, que es obtener el título, pero proporciona un avance para ese fin. Después, ¿cómo logro la elaboración de mi tesis? Y aquí poner una lista de componentes, y esta lista de componentes se dice 10 son muchos. Deben resumir todo en unos 4 o 5, cuando mucho, de bienes y servicios o todo lo que requieren, que puede ser bienes materiales o servicios, para la obtención de su tesis. Un componente puede ser intangible también, como por ejemplo la asistencia de los instructores vía remota, la guía misma para la elaboración de la tesis, ¿sí? Y ya de ahí pues se sigue con todo lo que es necesario para cumplir con el propósito de obtener la tesis. Y ahí hay que tener cuidado con de estos componentes,
ver que están todos los necesarios y ni uno más tampoco, pero sí los que aseguren que se puede llegar a alcanzar el propósito. Y posteriormente, si tienen 4 o 5 componentes, para cada componente hacer una lista de actividades. Para obtener el primer componente, ¿qué requiero? Y poner la lista de actividades que me dejarán en completo funcionamiento y en buen nivel de constitución de ese componente. Y así para todos los componentes. Las actividades se recomienda que las pongan en orden cronológico. De los mismos componentes los puede poner en orden cronológico, pero no quiere decir que hasta que termine uno empiece el otro. Pero sí, de preferencia poner primero los que realicen primero o tienen que realizar primero. Y esa recomendación es válida también para las actividades. Y aquí también asegurarse que la lista de actividades para cada componente sea total en cuanto a que no se requiere ninguna otra actividad para obtener el componente funcionando bien y completo. Eso es la parte más importante de la matriz de marco lógico. Tener el propósito, ver para qué fin, es decir, para qué objetivo más general nos sirve este propósito, con qué componentes puedo llegar a obtener el propósito y cada componente, qué lista de actividades tienen ligadas a cada uno de ellos, de esos componentes. Esta es la primera columna y esta es la más importante, digamos. Pero ahora, para dar seguimiento, aquí la segunda columna se refiere a indicadores y los indicadores nada más nos señalan en qué medida se va cumpliendo el propósito, por ejemplo, en qué medida se van cumpliendo los componentes, en qué medida voy avanzando en las actividades. Se recomienda que el propósito normalmente y el fin se ponen en términos numéricos. Aquí el indicador para la tesis presentada, ¿no? En propósitos, pues cada uno de los componentes en buen funcionamiento. Pero ¿cómo mido el buen funcionamiento? Lo puedo poner, buena composición del mismo. Pero ¿cómo sé que ya está en su totalidad el componente? Lo puedo medir en porcentaje o lo puedo medir en tiempo que tengo para realizar cada uno de ellos y el avance en tiempo, avance porcentual en el tiempo para cumplir cada propósito. Los componentes y actividades normalmente, y para este tipo de proyecto que estamos viendo, se recomienda que sean indicadores de tiempo, preferiblemente, ¿no? En qué tiempo voy a tener cada uno de los componentes y después los indicadores, ¿no? Los vamos a ir señalando el avance porcentual, o bien si algún componente dice me va a llevar 2 meses, pues lo divido en semanas y después digo lo tengo que terminar en 8 semanas y cada semana tengo que ver si se va cumpliendo la meta. Y si no, pues hay que acelerarle para alcanzar la meta en el tiempo definido previamente. Que si lo terminan antes, qué bueno, pero lo importante aquí es no retrasarse. Y lo mismo para las actividades, no olvidar que si se retrasan las actividades se va a retrasar el componente, de tal manera que de la misma manera que se fija el tiempo de terminación de cada componente, también ver que las actividades, su tiempo se vaya agotando junto con el cumplimiento de las mismas, el cumplimiento total de las mismas. Posteriormente, la tercera columna se dice que son los medios de verificación y esto simplemente es de dónde voy a sacar la información para elaborar mis indicadores. Eso es nada más, de tal manera que si dice propósito,
terminar el documento la realización de la metodología, vamos a decir, ¿no? Y le puse 3 semanas. Tengo que ir viendo que pues cada semana se vaya cumpliendo y que a la tercera semana ya tenga ese. Pero tengo forma de obtener información que me lo vaya dando. En este caso son ustedes mismos, ¿no? Porque ustedes van a ir realizando esas actividades. Y nada más checar el avance, ¿sí? Aquí con los indicadores y tener presente que para la elaboración de cada indicador tengan los, digamos, fuentes de datos necesarios a la mano sin tener que pagar por ellos o que este pago sea mínimo. Y posteriormente la columna de supuestos. En algunas traducciones aquí dice riesgos en lugar de supuestos. Pero esto es simplemente detalles que ustedes consideran que puede poner en riesgo de que no se cumpla cada uno de los objetivos. Pueden decir, pues mi fin es tener mi título. ¿Hay algún riesgo que pueda presentarse para que yo no lo obtenga y que no lo obtenga a tiempo, en el tiempo que puse acá en los indicadores? Si se conoce ese riesgo, pues la actividad que hay que hacer es procurar que no se vaya a dar el riesgo ejecutado, que no se vaya a dar la ejecución del riesgo. Y eso es válido para todos, para propósitos, para componentes y actividades. ¿Qué es lo que me podría obstaculizar o retardar la consecución de mis objetivos en el tiempo que marcan los indicadores si tengo todos los medios de verificación con los que elaboré? Y esos son los llamados supuestos o riesgos e ir vigilando que no se den. Esos riesgos no deben ser catastróficos, no pueden decir, pues, ¿qué tal si cierran Chapingo, no? Y ya no me puedo presentar. No, tienen que ser riesgos más moderados, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tal si me ofrecen un empleo y abandono este proceso de titulación? Pues voy a tomar las medidas necesarias desde ahorita, que si me invitan, voy a decirle, espérame tanto tiempo. ¿Cuánto? Lo que puse aquí en los indicadores, los tiempos que pude aquí en los indicadores, por decir algo. Es decir, repito, que no sean riesgos de situaciones catastróficas, sino riesgos que se pueden ir controlando, y ya hay que estar pendientes de controlarlos para que no se den y poder cumplir con nuestro propósito, es el fundamental, y finalmente, valga la redundancia, con el fin. Y eso es en sí una forma de evaluar. No se pongan indicadores complejos o complicados, pongan indicadores sencillos. Los más fáciles son los de fechas y después medición en porcentaje del avance. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Si ustedes leen, hay toneladas de literatura sobre marco lógico, pero les recomiendo y les voy a enviar algún documento breve que no tiene más allá de 40 páginas, 40 medias páginas, porque tiene nada más en el centro, tiene márgenes muy amplios y no necesitan saber mucho más de eso, ¿no? Con este marco lógico se planean actividades o proyectos desde los muy simples, como el de hacer una casa, que lo puede ser el albañil o el constructor o ustedes mismos, hasta el plan nacional. Les doy nada más un antecedente para decirles la simplicidad con la que se debe trabajar el marco lógico. Cuando la toma del poder por Pinochet en Chile, después de que terminó y se vino la calma, pidieron apoyo al gobierno de Estados Unidos.
y les dijeron los Estados Unidos, sí les damos apoyo, pero bajo proyectos, pero proyectos planeados, es decir, bajo proyectos, pero evaluados. Y dijeron, pues no tenemos quien haga evaluaciones, ¿cómo se dice? Que lo hagan profesionistas, pues. Y dijo, pues si no los tienen, usen marco lógico. Es más, tiene que ser marco lógico. Digo, pero tampoco tenemos gente que sepa marco lógico. Y les dijeron, eso lo aprendes en 2 horas. Y les dieron el documentito. En el primer el propósito que dijeron ellos, un proyecto era exportación de madera en rollo y en tabla. Y le preguntaron, ¿y cuál es el indicador? Pusieron un montón, pero les dijeron 1 o 2 cuando mucho. Y dijeron tantos metros cúbicos en pies tabla y tantos metros cúbicos en rollo por año. Ese es un indicador sencillo, pero importante. Eso tiene que ser importante, destacado, porque ese así de fácil, lo que los estadounidenses dijeron, y esa cantidad de extracción de madera te permite mantener esa sustentabilidad durante unos 10 años. Tuvieron que checar y tuvieron que bajar el indicador en cuanto a su volumen. Y dijeron, no, nada más tanto en rollo y tanto en tabla. ¿Por qué? Porque no nos daría tiempo de crecimiento de las plantaciones nuevas para cubrir esas cuotas. Entonces, así de fácil, pero así de importante deben ser los indicadores. Y con esto yo espero que no tengan mayor duda. De todo modo, les vamos a transmitir este documento, otro escrito que también lo vamos a pasar también va a ser en medio informático. Y lo que sigue a esta plática, que aquí la voy a dar por terminada, pero que pueden seguir repasando esto que yo les acabo de decir en las tablas o cuadros siguientes a que estoy presentando, donde dice matriz de indicadores. Espero que les sea de utilidad y nos ponemos a su disposición para aclarar dudas. Con toda confianza, mándenos a nuestros correos y les contestaremos. Háblenos por teléfono y les contestaremos. Más difícil que nos encuentren en la oficina, pero por correo a la hora que nos llegue, si no lo vemos, estaremos pendientes para contestarlo lo más pronto posible. Y muchas gracias por su atención. Espero, les digo nuevamente, que les sea de utilidad para que planeen su proyecto, elaboración de tesis, como propósito y como fin, yo diría, obtener el título profesional. Muchas gracias.